Esta es la tercera charla acerca del Devacán. El Devacán es el centro de dos grandes acontecimientos históricos, podríamos decir, en la vida de la personalidad humana. Uno de estos acontecimientos es la muerte y el otro es el nacimiento. El nacimiento y la muerte constituyen las dos fases de la vida manifestada. Se ha dado mucha importancia a la muerte por el misterio que entraña y porque todavía permanece como una incógnita, al menos desde el ángulo de la ciencia. Esotéricamente, utilizando una percepción más allá de la simple observación física, se puede percibir lo que sucede más allá de la muerte del cuerpo físico. Y esto lo hemos estudiado en la primera fase, es decir, hace 2 meses. El hecho de que la muerte constituya un misterio impenetrable solo es debido a la incapacidad humana de penetrar en los mundos invisibles, de penetrar dentro de sí mismo. Esta incapacidad le priva del gozo de la percepción, y en tanto no exista el gozo de la percepción, el hombre tendrá temor a la muerte. Constituirá todavía un misterio impenetrable. Pero de la misma manera que la muerte constituye un misterio impenetrable, el nacimiento de un ser humano a la vida constituye otro de los grandes misterios de la vida. Porque, bien mirado, y desde un punto de vista muy esotérico, la muerte nos lleva hacia adelante, hacia arriba, hacia los planos superiores, técnicamente hacia el alma. En tanto que el nacimiento nos lleva hacia abajo, hacia afuera. Pero ¿hay alguna diferencia entre la muerte y el nacimiento desde el ángulo de vista siempre esotérico? Siempre es la entrada dentro del misterio. El misterio de la muerte, con la huida del alma de sus prisiones físicas, su penetración en el campo astral y posteriormente en el campo mental donde se encuentra el Devacán para la mayoría de nosotros. Y el hecho de estar sujeto al Kamaloka, el purgatorio de los cristianos, y la decisión de los señores del campo, que sitúan a los seres donde les corresponde, y que por lo tanto, pesando tal como se dice, simbólicamente hablando, Osiris pesa el corazón de las almas. Después del tránsito de la contrición, de la eliminación o de la purificación, como ustedes quieran llamarlo. Una vez que Osiris ha pesado el alma, el peso de las almas, las ha conducido donde le corresponde, en un lugar específico dentro del propio ser, que se llama técnicamente el cielo o el Devacán. Y hemos dejado el alma en el Devacán. Hemos estudiado lo que es el Devacán. Hemos establecido ciertas fronteras que separan a las almas
dentro del Devacán. Con lo cual hemos podido estudiar e investigar de que cada persona crea su propio Devacán. Y que el Devacán no es un lugar, ni el cielo tampoco es un lugar, sino que es un estado de conciencia. Bien mirado, cuando ustedes sueñan, si podemos ver su alma en forma clarividente, veremos que ustedes han constituido una esfera y dentro de esta esfera ustedes están soñando. Podríamos decir también que al soñar ustedes crean la esfera. Y hay una gran semejanza entre la esfera de los sueños y la esfera devacánica. Únicamente que el devacán es casi permanente, en tanto que los sueños son efímeros. Duran escasos minutos, aunque dan la sensación de haber pasado siglos a veces. Es cuestión de dimensiones. Pero en el devacán, en donde el alma ha creado una morada artificiosa para colmar todos sus deseos, para reconsiderar todo su proceso kármico, para gozar de aquello que la vida le negó en el plano físico, para desandar, si podemos decirlo así, lo andado, y para poder penetrar en áreas espirituales. Ha creado esta esfera, una esfera que se distingue por el color, por la magnitud y también por la transparencia. Pero sea como sea, porque en el devacán tenemos también una jerarquía, la jerarquía devacánica, podríamos decir, dentro de la cual cada alma expresa en el devacán aquello que verdaderamente es. Y puedo decirles a ustedes que hay un estudio para los miembros de una rama que tiene que ver con el misterio del devacán. Y los miembros de la rama, acompañados por su mentor, por su maestro, o por algún iniciado, con poder para abrir una esfera devacánica, se ha podido penetrar dentro de la intimidad de estas esferas devacánicas y contemplar lo que sucede allí. Y entonces se asiste al proceso de ver el alma con sus propias ilusiones. Aquel que fue pobre se verá colmado de riquezas. Aquel que nunca fue amado encontrará allí el cumplimiento de su amor. Esto puede parecer ciencia ficción, ¿verdad? Yo les digo a ustedes que la realidad supera toda la ciencia ficción y no es otra cosa que la imaginación de los hombres. Además, todo hombre se debe a un tipo definido de imaginación. Y esta imaginación no es ni más ni menos que el fruto de sus propias conquistas psicológicas. Implica esto, volviendo a la jerarquía devacánica, que dentro de este proceso máximo que tiene que ver con la estructuración devacánica por parte de cada alma, el clarividente entrenado puede percibir, digamos, penetrando dentro del devacán y utilizando la visión causal, lo que va sucediendo, dirigiendo cualquier alma cuya esfera devacánica se está extinguiendo, que está perdiendo sus colores, su transparencia, y ve
que la esfera de Bacánica queda constituida como una crisálida. Y el clarividente sabe que dentro de esta crisálida está la latencia la mariposa. La mariposa que tiene que liberarse. Anteriormente hemos visto una liberación cuando la mariposa del alma ha dejado el cuerpo físico y era su crisálida. Ha penetrado en los niveles ocultos, ha ido ascendiendo por la ruta de los cielos, como místicamente se dice, y ha penetrado en ciertas regiones que llamamos el cielo. Y está en el cielo un tiempo determinado. El tiempo determinado para cada alma, según la intensidad de sus deseos y la pureza de los mismos. Y cuando llegamos a este punto, que llegará fatalmente a cualquier alma en el de Bacán, se ve como la esfera languideciendo ya queda sujeta a la ley del karma. Y el karma está preparando un nuevo nacimiento. Entonces quisiera discutir con ustedes, hablar con ustedes, mejor dicho, acerca de este misterio. Pues, si misteriosa es la muerte, lo que hay más allá de la muerte, más misterioso todavía es el proceso del nacimiento. Porque ¿qué sabemos del nacimiento? Sabemos que nace una criatura al mundo físico y aquí termina todo. Sabemos que existe porque la ciencia lo está demostrando. Y la evidencia lo demuestra también, lo comprueba toda la evidencia, de que hay una etapa de gestación y que hay una concepción. Y yo me pregunto si la ciencia ha llegado a investigar el misterio de la concepción. Me pregunto también si las distintas iglesias del mundo pueden hablar con justicia del misterio de la concepción, saber lo que representa y dónde se realiza y cuál es entonces el misterio a revelar. Todo este proceso de gestación y este proceso de concepción constituirá el tema de hoy. En el estado de Alabama, Norteamérica, en la prisión provincial de una nación del estado, se hicieron ciertas pruebas para comprobar este misterio. Que sucede antes del nacimiento. Y entonces había unos condenados a muerte. Se les dijo, si quieres evitar la silla eléctrica, podrás ser un servidor de la humanidad, porque vamos a hacer una serie de experimentos científicos de los cuales no sabemos prácticamente nada. No sabemos si ese experimento tendrá éxito. No sabremos si te salvarás, pero tú la vida la tienes perdida. Y 3 presos de raza negra se prestaron al experimento porque también fatalmente estaban condenados a muerte, a la silla eléctrica. El experimento consistía simplemente en retrotraer la conciencia de aquellos presos hacia atrás en el tiempo. El misterio de la muerte es hacia adelante. Ahora veremos por qué. El misterio del nacimiento es hacia atrás, fuera del tiempo o antes del tiempo. Antes del tiempo de lo que conocemos. A tal efecto se aplicaron
unos electrodos de gran potencia en diversas partes de la cabeza de los presos. Uno de ellos de gran potencia tenía por objeto robustecer aquella parte del cerebro que aloja la memoria. En cambio, otros electrodos debían paralizar las células de la voluntad y de la inteligencia de los presos para que no ofreciesen resistencia. 2 presos sucumbieron a la prueba. El otro preso quedó loco. Pero se vio que no bastaba el experimento científico ante una causa que está por encima de la ciencia del hombre, porque se trataba de coger a aquellos individuos, cogeremos uno de ellos, retrotraer su conciencia del pasado, año por año, viendo lo que estaba desarrollando. Y todo fue bien hasta llegar a un momento en que sucedió el crimen que habían realizado. Entonces hubo un shock. Y este shock provocó una reacción de tipo nervioso y tuvieron que esperar hasta que pasara. Después el experimento continuó después de haber pasado este bache. Cada año que iba pasando aquella conciencia memorial, podemos decirlo así, hacia atrás, iba revelando lo que había hecho, lo que había sido aquella persona, hasta llegar a las fronteras en donde nace el individuo. Y los 3 demostraron una similitud al llegar a este punto con el bajido del niño. Uno de ellos penetró hacia adentro, hacia el claustro materno, siendo testigo de aquellas fases que constituyen el proceso de gestación, hasta llegar a un punto en donde se encontraba una barrera que no puede ser salvada por la ciencia actual, pero que puede ser salvada por el clarividente entrenado, que es capaz de traspasar las barreras del tiempo, porque su clarividencia se está moviendo en otras direcciones y en otras dimensiones. Entonces, el experimento tuvo el saldo de 2 personas que sucumbieron sin pasar por la agonía de la silla eléctrica, y el otro que quedó con una creciente ineptitud mental. Porque, como nos decía, el hecho de actuarse los electrodos sobre la conciencia memorial en oposición a la conciencia de la voluntad o la conciencia de la inteligencia, si podemos decirlo así, había desorganizado por completo el cerebro. Y aquel que logró penetrar dentro de las entrañas de su propia mano el proceso que había sucedido allí. Entonces, podemos decir que si la ciencia tuviese corazón, con mayúsculas, quizá podría traspasar esta barrera. Sabemos las conquistas logradas en el campo de la psicología práctica por los científicos alemanes con los presos que tuvieron en sus nefastos campos de concentración. Pero fue una ciencia, un experimento despiadado con personas a las que se atacó brutalmente y que por lo tanto es un karma que está todavía encima de aquellos hombres que lo crearon. Pero nosotros, que nos apoyamos en la ciencia, pero que podemos ir más allá de la ciencia, en virtud de la investigación esotérica, podemos ver qué es lo que ha ocurrido
Y un proceso es más largo de lo que creemos. Sucede en otra dimensión y por lo tanto allí el tiempo quizás sea cero en relación con nuestro tiempo tridimensional. Pero yendo hacia adentro, llegando a la esfera de Bacánica, rompiendo todos los moldes científicos y todas las barreras creadas hasta aquí por la propia ciencia en su ceguera investigadora, podemos decir que a medida que se va arrugando, por decirlo de esta manera, la esfera de Bacánica, se están moviendo unas energías que tienen que ver con potestades superiores. Podemos hablar de la voluntad de la mónada. Podemos hablar de la decisión causal del ángel solar. Y podemos hablar también de la actividad de los señores del campo, que están actuando sincrónicamente para ofrecerle un nuevo vehículo al alma que acaba de salir del Bacán. En estos momentos, el alma está sumida en trance, en quietud, durmiendo apaciblemente, y es ajena por completo de este gran proceso en que intervienen los grandes señores cósmicos. Pero el hecho de que nazca una persona a la vida, y hay que remarcar la importancia que tiene un nacimiento de un ser humano, por las energías desplegadas para realizar este acto supremo. La cantidad de jerarquías védicas que intervienen en el proceso. Aquí los ángeles kármicos que ajustan la balanza de la ley. Las actitudes del alma que tienen que recoger de los niveles astral, mental y físico a través de los átomos permanentes su propio código genético, un código genético no simplemente físico. La genética que conocemos es la más objetiva, la más a nuestro alcance, la que estudia la ciencia. Pero hay un código genético astral y hay un código genético mental. Y la importancia está en este código mental y astral que desconocemos. Sabemos también que hay unos lazos de afinidad del alma que va a nacer de nuevo con ciertas personas que serán sus padres. Sabemos también que tiene un karma con una nación determinada, con un continente definido, con un contexto social determinado, y que nace ese trabajo. Sabemos también que antes de que los señores del karma eligen el campo de acción del alma a través del nacimiento, existe un proceso astrológico que el alma tiene que levantar, el mapa astrológico del alma, y que viendo los cielos saben elegir el momento justo en que deben hacer. No solamente el lugar, los padres y las condiciones sociales, sino la contextura psicológica que tendrá el alma. Y esto se debe no solamente al código genético de los tres cuerpos, sino más allá, al código del alma, al código causal. Y es ahí donde existe verdaderamente un misterio. Porque que nazca un niño, una niña, una criatura, matemáticamente, a una hora determinada, que es precisamente la hora exacta
en que el alma ha decidido que el alma naciese a la vida. Esto es un gran misterio, señor. Y la ciencia solamente habla de la genética del cuerpo físico. Y no puede penetrar allí. Pero una vez todo ha sido ya preparado, una vez establecido para el alma un mapa astrológico determinado, hay un proceso con 5 fases. Primero, hay la vibración de los átomos permanentes. Consecuentemente, segundo, una respuesta ética a estas vibraciones. Tercero, existe el misterio de la concepción. Cuarto, el proceso de gestación. Y finalmente el nacimiento. El nacimiento es muy parecido a la muerte, en un sentido de que el alma, cuando desaparece del cuerpo físico, se libera de su vida y penetra en la luz del nuevo estado. Cuando un alma vuelve a nacer, recupera todo lo que fue, aquello que quedó prendido en los niveles de filtración, en los niveles de recapitulación. Allí dejó su equipo. Tienen que recogerlo todo esto, porque el karma es la ley del equilibrio, es la ley de la justicia, y nadie puede evadir el karma. Cuando el ángel solar retiró los átomos permanentes, al morir el cuerpo físico, y al ir desintegrándose el cuerpo astral y mental, los alojó en el cuerpo causal. Y el clarividente que pueda acceder al plano causal y contemplar el cuerpo causal donde mora el ángel solar, verá que en tanto el alma está en el Devacán, hay un triángulo de fuerza de extrema luminosidad. Son los átomos permanentes. Pero cuando tiene que nacer, se revierte el proceso. Y entonces el alma que ha recogido los átomos permanentes vuelve a lanzarlos a la vida. Los sitúa en su propio plano. Y entonces, al salir de su esfera vibratoria, empiezan los átomos a vibrar de acuerdo con la naturaleza del alma que va a encarnar. Y en virtud de estas vibraciones, acude una multiplicidad infinita de agentes délicos que se están agrupando, reuniendo, congregando alrededor de cada átomo permanente, constituyendo los 3 cuerpos, las 3 envolturas que tendrá que utilizar el alma que va a nacer. Cuando los átomos permanentes han vibrado, cuando existe una tendencia a agruparse las fuerzas délicas en un proceso místico de substanciación del éter. Y el éter existe en muchas dimensionalidades. No solamente existe el éter físico, existe el éter astral, el éter mental, el éter búdico e incluso el éter árico, porque todo es cuestión de vibraciones. Pero cuando se ha llegado a este punto crucial, cuando se está creando ante todo la envoltura etérica, a través de un ángel que llamamos el ángel constructor, cuando encima del átomo permanente físico está creando una cubierta protectora, y mirando tal como se dice esotéricamente hacia arriba, mirando al alma, ve el arquetipo del cuerpo que tendrá el alma que va a encarnar. Y entonces va adquiriendo, en virtud de esta visión, porque corresponde a los señores de la visión, el arquetipo
se va creando. Será el vehículo etérico, el cuerpo etérico que tendrá el alma para relacionar el cuerpo físico con todos los demás cuerpos a los cuales tenga acceso. Una vez todo está realizado, la programática realizada, cuando se han elegido los padres, la nación, el continente y el aspecto social o contexto social del alma, entonces se asiste al gran misterio de la concepción. ¿Qué nos dice la religión acerca de la concepción, salvo que es un misterio solamente para la Virgen? La concepción es sagrada, aunque provenga del acto conjunto de dos seres criminales, porque esa parte de la actividad del hombre es divino, es débico, no solamente en el reino humano, sino en el reino animal. La concepción es un misterio iniciático, porque ustedes saben que la energía que está en juego es la energía del propio Dios que quiere manifestarse. Y que el nacimiento de un ser humano en la vida es idéntico al nacimiento de un sistema solar, o de un sistema planetario, o de un grupo de galaxias. Todos nacen por un momento de concepción mística. ¿O acaso hemos olvidado que nuestro universo es el resultado de la unión magnética de dos grandes constelaciones? La constelación de la Osa Mayor y la constelación de las Pléyades, con una respuesta desde el Sol Sirio de la constelación del Cáncer. Ha habido una concepción mística que da como resultado el nacimiento de nuestro sistema solar. Pues bien, reduzcamos la magnitud del misterio, aunque no su esencia, y llegaremos a este punto en el cual dos seres humanos de sexo diferente se amen o no se amen, mejor que se amen, porque entonces los ángeles ven favorecida su tarea. Pero que en el momento de establecer un contacto físico, magnético, están creando ya el misterio de la concepción. Vean ustedes, ¿qué es entonces el misterio de la concepción? Ustedes saben que el sexo es la expresión más limitada del deseo, pero que el deseo es fuerza motora. Y cuando el deseo sea impulsado por el amor, surgirá una nueva raza de hombres. Cuando los seres se amen, cuando el acto sexual sea puro, porque existe amor, tendremos entonces otros ángeles superiores que cuidarán de este misterio de la concepción. En todo caso, el misterio de la concepción es el misterio del triunfo de una entidad que desconocemos. De los 1.000 millones de elementos que contiene el semen masculino, uno de ellos gana siempre la batalla. Es el que se introduce en el óvulo materno. ¿Y quién será este afortunado? El que lleve el átomo permanente, el que lleve el código genético. La ciencia llega aquí sin esto, solamente ve esto, estas formas, y aquí son formas entresacadas de los niveles etéricos. Entonces, en el momento de la concepción, el que triunfa o los que triunfan, porque el óvulo femenino puede contener muchos elementos dinamizados por distintos átomos permanentes.
Pero vamos a simplificar el trabajo. Aquel que lleva el triángulo magnético, débico, aquella fuerza que un ángel experimentado en el arte de la concepción, que introduce en uno de aquellos elementos masculinos la gloria del átomo permanente. Aquel que triunfa, aquel es el que da lugar al gran misterio de la concepción. En el momento en que ha penetrado dentro del óvulo femenino, esta fuerza se ha convertido en un motor que llevará al cumplimiento del nacimiento de otro ser humano. La ciencia opera sobre reglas matemáticas, pero la matemática conocida nada tiene que ver con la matemática celeste. Si dijésemos, por ejemplo, que la luz se propaga en el espacio en forma curvilínea, diríamos que no puede ser. Sin embargo, es la realidad. El cálculo matemático, y aquí falla, es que los científicos disparan en línea recta la luz. Pero la luz, al pasar por ciertas esferas, se tuerce. Y a mayor velocidad, a mayor alcance, mayor desviación. ¿Y cómo puede comprender este misterio la ciencia? Contemplada esta fuerza misteriosa desde un ángulo en donde no existe deformación ninguna, donde se asiste al proceso de la propia luz dentro de estas fuerzas tremendas de la naturaleza. Cuando el cielo y la tierra se dan cita dentro de las entrañas de la mujer, y automáticamente, siendo virgen completamente, sea cual sea el pasado de esta madre, porque está vivificado aquel ser que va a nacer por los ángeles experimentados de la concepción. El misterio de la purificación es el misterio de la concepción. Y entonces, cuando hemos llegado aquí, ya podemos hablar del proceso de gestación. Se nos dice científicamente, es una realidad, que dentro del claustro materno el feto va adoptando la forma de todo cuanto fue en el pasado. No simplemente el pasado humano, sino el pasado animal, porque provenimos de un pasado netamente animal. Pero esotéricamente estamos nosotros observando tres aspectos definidos del proceso de gestación. Y naturalmente es un proceso dentro del cual la madre no interviene lo más mínimo, salvo que todo sucede dentro de sus entrañas. Entonces, ¿cómo se forma el cuerpo? Se forma por una substanciación física alrededor del átomo permanente. Y el átomo permanente se convierte en el corazón. Y como que el átomo tiene ese movimiento, como lo tiene el universo, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, este momento de sístoles y diástoles del corazón está provocada por el átomo permanente. Y el átomo permanente se convierte en el corazón. Y sobre el corazón, el átomo permanente empieza a vibrar. Y entonces, el clarividente ve el sístoles y diástoles, que es la reproducción del movimiento solar. El movimiento de las esferas, el movimiento de cualquier planeta o asteroide en el espacio. Y esto va acumulando energía débica alrededor de este cuerpo.
Y hay 3 fases, de 3 meses cada fase, que tiene que ver con la construcción de este cuerpo que tendrá que tener la criatura que vaya a nacer. Unos devas constructores, que somos que primero intervienen, constituyen en los 3 primeros meses la constitución ósea y las partes carnosas, por un proceso de substanciación. Sobrevienen después otras entidades débicas en los 3 meses siguientes, que constituyen el sistema circulatorio y las partes acuosas del organismo. El primer proceso, el de la constitución de la osamenta, pertenece al pasado más remoto de la humanidad. Pertenece al pasado lemur. Y entonces en este momento se está reproduciendo el pasado lemur. Y lo que fue el hombre antes de ser lemur, un animal que se arrastraba por el suelo, una especie de reptil. Y en el segundo aspecto del proceso se está recopilando el pasado adelante a través del aspecto líquido, el sistema circulatorio y hormonal. Y finalmente, en la tercera fase del proceso, se asiste a la construcción del sistema nervioso. El sistema nervioso cerebroespinal y el gran simpático, constituyendo entonces el cerebro con sus 2 esferas bien difuminadas, teniendo uno que ver con el aspecto cerebral y el otro con el aspecto simpático o subconsciente, podríamos decir. Para llegar a estas conclusiones se tiene que saber exactamente el porqué de la vida, el porqué de las circunstancias, y saber deletrear los acontecimientos del tiempo, para finalizar aplicando con sabiduría el principio de analogía. Porque hay una analogía perfecta entre los 3 primeros meses, con el pasado lemur, con la primera cadena dentro de un esquema, con el primer planeta dentro de la primera cadena y con la primera ronda de este planeta o de este globo en el interior de una cadena. Está rememorando la etapa no simplemente física, el proceso que no es simplemente orgánico, porque corresponde a las esferas místicas de la creación de Dios en la primera cadena. En cambio, los 3 meses siguientes está rememorando cuánto hizo el Logos en la segunda cadena, lo que sucedió en el segundo planeta y en la segunda ronda dentro de la segunda cadena. Y finalmente, en el tercer aspecto de gestación, está rememorando a través del sistema nervioso lo que le aconteció al propio Logos en la tercera cadena, en la tercera ronda dentro de un tercer globo dentro de aquella cadena. Y ahora viene lo que sucede en la cuarta cadena, en el cuarto globo y en la cuarta ronda, que corresponde al nacimiento del ser físico. El nacimiento tal como se está efectuando en nuestro planeta actualmente, y es la rememoración de la cuarta ronda
de un planeta cuarto, el físico, dentro de un sistema estelar, el cual constituye el gran centro cadena de aquel sistema. Por lo tanto, todo se puede calibrar de acuerdo con las leyes de la analogía. En un sentido muy claro, dinámico y preciso, podríamos decir que una vez ha nacido el ser, a través de este acto recapitulador de la cuarta cadena, de la cuarta ronda, y del cuarto globo, y seguramente de un cuarto esquema. No es más para demostrar las leyes de Dios manifestadas. Y que cuando el ser nace a la vida física, cuando está alumbrando la madre, está alumbrando al ser, le está dando una luz que no poseía dentro de la cueva de las entrañas. Y ahí está el mito de la cueva de Belén. Y la cueva de Belén trae como consecuencia el nacimiento de Cristo en el corazón del hombre. Pero el mundo físico trae la conciencia crística que sale de lo físico. Y es un gran misterio también. Porque todo es un misterio. Porque somos incapaces, ¿verdad?, de poder revelar este misterio. El proceso está ahí, en este punto. Entonces, cuando el ser ha nacido a la vida, significa que ya tiene sus padres, que tiene la nación, el continente y la situación social, y al propio tiempo posee un triple código genético: el código genético físico, el código genético astral y el código genético mental. Y tiene también ante sí abierta una perspectiva de experimentación. No es que debe adaptarse ciegamente a todos y cada uno de los acontecimientos que se irán sucediendo durante el transcurso de su vida, sino que tendrá la voluntad de poder superarlo todo si tiene la suficiente voluntad para hacerlo. Implica todo este proceso una serie de actividades, una serie de conjunciones magnéticas, una serie de conjunciones astrológicas para que surja a la luz un nuevo ser humano. Y ahora vamos a analizar esto que tenemos aquí, que no es más que lo que he dicho, pero que ustedes pueden analizar un poco más concretamente. Tenemos aquí el átomo permanente búdico, del cual no nos ocuparemos por una razón muy sencilla. Y es que todavía, a no ser que sean iniciados, no hay ningún ser humano que tenga alrededor del átomo permanente búdico algo que pueda parecerse un cuerpo. Por lo tanto, es una ficción verdadera. Tenemos el átomo permanente mental. Y como dijimos en anteriores ocasiones, vayan mirando por favor, hay un triángulo constituido, primero, por el átomo permanente mental. Segundo, por el ángel solar y yo superior. Y otro que es la unidad mental. Muy pocos seres humanos tienen un código genético que pertenezca íntegramente al átomo permanente mental. La mayoría de los seres humanos utilizan el código genético que se entrega desde el centro de unidad mental, el que está más situado a nosotros, y que junto con el átomo permanente astral y el átomo permanente físico constituye la historia del futuro para el alma que va a nacer. Entonces, a partir del átomo permanente físico, que centraliza en sí, en cada
una de sus expresiones, el código genético astral y el código genético de la unidad mental para constituir la base del cerebro físico y la base del corazón. Una forma de decir que dentro del cuerpo físico de la criatura que van a ser existe una conciencia que se está introduciendo, que es astral, y otra conciencia que es mental, a través del código genético de cada una de esas expresiones. Tenemos entonces la construcción a partir de aquí del cuerpo etérico del ser humano. El vehículo etérico del ser humano, o vehículo de la energía, creada por los devas de la visión, es el arquetipo que tendrán que desarrollar el alma en encarnación. Se convertirá, por así decirlo, en el marco que el artista tendrá que utilizar para pintar su cuadro. Entonces vemos la creación a través del sistema etérico, del sistema nervioso o gaseoso, del sistema sanguíneo o líquido y del sistema óseo o denso. Total nos dará 9 meses, mejor dicho, 9 lunaciones. A veces pueden ser más, a veces menos. Y desde que sean 9 las participaciones activas de los señores lunares en la construcción de un cuerpo físico de una individualidad. Todo esto, como ustedes se dan cuenta, si lo analizan, es fácil de concebir. Y sin embargo, está más allá de la ciencia conocida. Porque la ciencia analiza las cosas por su apariencia. Esotéricamente, no solamente se tiene en cuenta la apariencia, sino la cualidad. Y después, el motivo, la motivación de Dios para crear otro ser humano. Y ahora podríamos, si ustedes lo dispusiesen así, extender algo los comentarios. Auto en castellano porque sobraba esto. Perdone. Pues los que pensaban que son 9 meses y después, a ver, explícanos un poco, por ejemplo, qué pasa los que nacen a los 6 meses, a los 7 y a los 8. Ha habido una aceleración, una disminución del proceso. Ese que nacen a 8. Tiene que ser lo mismo únicamente que se ha producido antes. Ha habido una causa determinante. La única causa esotérica es que se ha acelerado el proceso. Pero la liberación del individuo tiene que ver con la aceleración del proceso creador. Por lo tanto, no hay una diferenciación. Solamente lo natural, lo normal, en ese sistema solar o en nuestro planeta, el cuarto planeta, el físico, dentro de un cuarto esquema, en una cuarta cadena y en una cuarta ronda dentro de esta cadena, es 9 meses. Y 9 meses es el número del hombre, la constitución de 3 trinidades. Podrán decir ustedes que los tibetanos, otros maestros, dicen que son 2, 4 y 5, o 100 otros meses. Interesa que el cómputo sea 9 meses. Y cada uno de ustedes tendrá que elaborarse sus propias concepciones. Yo lo veo así, muy claramente así. Y por lo tanto, tal como lo veo, tal como lo enseño. No, continúe. Que como cada mes, por ejemplo, dice que incluye un planeta determinado, claro, entonces yo pensaba que los que nacen antes, entonces si se quedan sin la influencia de aquel planeta, o es que luego la influencia del planeta igual es, pero ya después de nacido. Porque alguna cosa debe pasar, ¿no? Sucede. Porque igual debe poder obtener aquella energía, pero de un modo distinto. Sí, yo voy a decir mi opinión. Los ángeles que operan con la mayoría de la humanidad no son perfectos. Y se ve que
un trébol de 4 hojas es una aberración del ángulo aristodélico. Se ha equivocado el Deva. Decimos que es una verdad, una realidad, que es un milagro o que es una suerte para la persona. Se ha equivocado el Deva simplemente. Porque el trébol es un trébol porque tiene 3 hojas. Si pone 4 o 5 se ha equivocado el Deva. Pues hay Devas que se equivocan. ¿Por qué se equivocan los Devas? Porque el hombre no es perfecto. Y como que el Deva depende de la humanidad, pues también se puede equivocar. Se puede atrasar, se puede aminorar el proceso. Lo que interesa es que se produzca el proceso y que en líneas generales los señores del karma puedan actuar de acuerdo con la ley. Y es lo que está realizándose siempre, constantemente. Si nace un niño a los 6 meses, si el niño es viable, es que internamente ha habido quizá una equivocación délica, quizá un acierto de los señores del karma, que sabemos, ahí está el misterio. Hay que verlo en profundidad. Hay que tener la vista de un iniciado. Entonces podemos suponer que sería esto, suponer que sería lo otro, investigar constantemente, hasta que por intuición sepamos claramente lo que es esto. Yo solamente lo veo aquí, que los Devas se pueden equivocar. No solamente en el tema de 4 hojas, sino en otras cosas. Por ejemplo, la deformación. Los enanos, por ejemplo. O los abortos de la naturaleza. Animales que nacen con 2 cabezas, incluso seres humanos. Deformaciones que obedecen a la imperfección humana o la imperfección del reino animal, que traen como consecuencia la equivocación de un Deva o de un grupo de Devas. Sin embargo, en general, vemos una gran armonía en la creación. Donde no interviene el hombre es perfecto todo. Es cuando interviene el hombre. No saben ustedes la anécdota. Ustedes saben que las abejas tienen un gran sentido social. Y tienen el sentido social porque, según se nos dice, las abejas provienen del planeta Venus y que fueron traídas a nuestro planeta por los señores de la llama, junto con otras especies de animales y vegetales. Los hombres que quieren modificar siempre las cosas, y ahora están tratando de modificar el código genético de las gentes, para crear monstruos de entendimiento, o monstruos, Dios sabe qué, monstruos. Pues bien, el hombre experimentó con la abeja para crear una abeja que diese más miel y que no picara. Y le salió la avispa, que no da miel y solidifica más que la otra. Y es precisamente por esto que cuando interviene el hombre, es cuando existe una equivocación. El Deva en su conjunto es un ser que está más allá de la equivocación humana. Pero los señores del karma les dan un plan, una planificación, un proyecto. Y los Devas deben seguir este proyecto. Y a medida que van siguiendo este proyecto, están evolucionando. Llegará un día en que los hombres y los ángeles constituirán una sola familia. Pero hay que esperar todavía mucho tiempo. Pero podemos empezar ahora a trabajar de una manera que podamos realmente ser inspirados por los Devas o establecer contacto con los Devas. Y he dicho en muchas ocasiones, y lo repetiré seguramente en otras muchas más, que la jerarquía, recibiendo instrucciones de Shambhala, está trabajando en algunos discípulos dentro de sus ramas para que establezcan contacto con las jerarquías angélicas, para empezar a constituir núcleos de unificación de los dos reinos. Ya no serán discípulos aislados del pasado místico de la humanidad, que según se dice conversaban con los ángeles y veían los ángeles. Según se nos dice, Sócrates tenía su ángel tutelar, su daimon, su demonio, daimon. Pero demonio significa ángel también, según se mire, que le inspiraban sus grandes exposiciones filosóficas.
Y me pregunto si no existe un daimon para cada uno de nosotros, al cual quizá no escuchamos suficientemente. Entonces, cuando se nos habla del ángel guardián, ¿a qué se nos refiere exactamente? ¿Y qué es exactamente la voz de la conciencia en ciertas ocasiones? Cuando falla la razón, cuando falla todo el sistema psicológico que nos envuelve, cuando falla la fe en nosotros mismos, cuando falla la fe en los demás, cuando falla la fe en el propio Dios. ¿Qué sucede entonces? Hay que pensar, ¿verdad? Quería preguntarte, dices que la concepción ocurre en un momento astrológico determinado. ¿Este momento astrológico es una hora, un día, un momento, o puede abarcar un año? ¿O cómo? Puede abarcar siglos. Puede abarcar siglos. Porque el tiempo conocido, ese tiempo cronológico, no sirve para el plano astral, por ejemplo. Nos regimos por la velocidad de la luz. Y ustedes me perciben con la velocidad de la luz. Y me oyen con la velocidad del sonido. Pero en el plano astral, la velocidad de la luz es infinita, de acuerdo con esos cómputos temporales. ¿No se han dado cuenta ustedes alguna vez, cuando enfrentan cualquier acontecimiento, que nos da la sensación de que si aquello ya lo hubiesen vivido con anterioridad, significa que ustedes aquello lo tienen vivido ya, en otra dimensión más rápida, y que hasta nos sucede en el plano físico pueden pasar muchos años? Pues bien, cuando los señores del karma están trabajando, preparando los vehículos del hombre, de acuerdo con las motivaciones astrológicas, están siguiendo unos modelos de tiempo distintos de los nuestros. Nosotros podemos soñar en fracciones de minuto toda una vida. ¿Por qué? Porque donde estamos inmersos, la velocidad de la luz es distinta. Entonces cambia el sistema temporal. Ustedes pueden vivir toda una vida en pocos segundos. Y ustedes, cuando fallezcan, Dios no lo quiera, se encontrarán que con una facilidad asombrosa recopilan en segundos toda su vida. Y aquella idea queda archivada en los átomos permanentes. Entonces no podemos aplicar el sistema temporal tridimensional con el sistema temporal de la luz que existe en el plano astral simplemente. Y digamos la frecuencia vibratoria al plano mental o al plano búdico, que es inconcebible para nosotros. Los problemas físicos y psíquicos de nacimiento es debido a los devas o es debido a lo kármico. ¿Ah? A los devas, No, lo primero que he dicho. los problemas físicos y psíquicos al nacer. Sí. Si son problemas de los devas que no trabajan. No, es problema nuestro. Pues problema kármico. Seguro, No, nada. No. No, nada de eso. Tenemos que ver el bulto, no. Somos nosotros. Los devas solamente son constructores. Como ha dicho lo de el enano, los que nacen enanos. Sí, bueno, también hay una cosa que decir. Ustedes verán que existen enanos muy parecidos en todas partes del mundo. Que todos tienen un parecido. Pues bien, todo ese parecido puede ser el residuo de una raza interior que está evolucionando con nosotros. Por lo tanto, hay que admitir que la naturaleza no se puede equivocar y que lo único que se equivoca es el hombre. Pero hay que decir que hay problemas dentro del logos planetario que desconocemos
y que traen como consecuencia que en medio de una sociedad estructurada según arquetipos solares exista una profusión de personas que pertenecen a una raza inferior, a una raza lunar, podemos decir así, y que por lo tanto dentro de la arquitectura de esta raza o subraza, o como se la quiera llamar, hay un canon definido, hay unos cromosomas definidos, y todo aquel que nazca enano seguramente con las facciones muy parecidas no será más que perteneciendo a aquella raza. Una raza, sin embargo, tan fuerte que da como consecuencia al parecido que existe entre todos esos enanos que existen en el tiempo. Debe ser como la raza mongol. No, me refiero precisamente a los mongólicos. Los mongólicos, sí. Porque resulta que ya venga el mongol, digo, de una familia acomodada, de una familia aristocrática o de un gitano, son iguales todos parecidos, exactamente. Ya no se trata de que los debas ser inequivocados, hasta aquí llegaríamos, porque hay muchos en el mundo, sino que existe dentro de nosotros una raza inferior o que necesite del cuidado de nosotros, que no tiene los mismos cromosomas de nosotros y que por lo tanto los ángeles tienen que tomar los cromosomas tal como se los da la raza esa por el individuo. La concepción será la misma, quizá el proceso de gestación idéntico. Ahora que en el nacimiento se deberá un átomo permanente, que no será un átomo permanentario, sino que será el átomo permanente de una raza que está extinguida ya, y cuyos últimos vestigios están entre nosotros para superar algún aspecto. A lo menos que lleguen al final de esta ronda, digo yo. Y si el alma decide un momento justo. Hay personas que entienden la palabra. Yo quisiera preguntar sobre la relación que puede haber con el segundo nacimiento y todo este proceso del primero, del nacimiento normal. Bueno, el segundo nacimiento es lo que se llama, digamos, en la teología cristiana, el bautismo. Yo me refiero aquí en la conversación de hoy al nacimiento que tiene que ver con el cuerpo físico. He dicho, sin embargo, que hay una similitud entre el nacimiento de un cuerpo físico, la luz física, y el nacimiento del discípulo, la primera iniciación, que es la del nacimiento. Si hablásemos de iniciaciones, podríamos hablar de los misterios del cristianismo, que son el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la pasión y muerte, y luego la resurrección. Pero aquí el tema era el nacimiento. Ahora bien, como que el nacimiento de un cuerpo físico a la vida física tiene una relación con la primera iniciación, en la cual el Cristo nace en el corazón del iniciado, ya no nace de la criatura al mundo físico, sino que el alma del iniciado nace a la vida física. Otro día hablaremos quizá de las iniciaciones, pero aquí tenemos una persona que nos habla de ella constantemente. Cuando hablaba sobre las equivocaciones que podía haber entre los constructores, entonces me he dado cuenta de que pudiera ser también, no podría ser también que digamos, la experiencia de un alma que vive atormentada dentro del cuerpo monstruoso. Es necesario, será necesaria los archivos acásicos, o bien es verdad por la parte sombra que hay en la humanidad, de que esta experiencia exista. Porque el karma puede ser naturalmente de los padres donde nace esta criatura, y además la criatura es un tormento toda su vida. Esta alma que tiene que experimentar esa experiencia era necesaria, tenía el archivo kármico que llegue a ser.
porque yo tengo la fotografía de un hombre que le faltaban las piernas desde el nacimiento y en cambio, según él decía, se sentía feliz. Los niños no se apartaban de él. Él pasó toda una vida, encontró naturalmente un familiar que siempre vivió a su lado, pero hizo una experiencia que para él, todo lo que para otros podía ser el resumen del sexo, estaba solo en la amistad. Había llegado a encontrar lo sublime de la verdadera amistad y había sido feliz. Aquella experiencia de aquel alma en un cuerpo, digamos, monstruoso, dará otro digamos, otro componente que otro cuerpo, digamos, una conciencia distinta, da un resultado distinto. Supongo que más que una equivocación es necesario este cúmulo de experiencias mientras no sea perfecta la humanidad. De todas maneras, naturalmente se trata de un proceso kármico, cuya naturaleza se hunde en las oscuridades del Eterno. Cuando nace un ser tiene esas características, es que realmente existe un karma. Ahora, ¿cómo y de qué manera la persona, nosotros, nos adaptamos al karma? ¿Estamos de acuerdo con el karma? ¿O bien se lo negamos? Depende de la evolución del alma. Porque es tan sutil el karma, sabiendo que cada uno de nuestros pensamientos, emociones y actos crea karma. Nos hace mirar con mucho recelo lo que estamos realizando, en mente, en corazón o a través del cuerpo. Y que por lo tanto debe existir la suave medida de la ley para corregir, para equilibrar, para redimir, para salvar. Porque los señores del karma no castigan, se limitan a aplicar la ley. Hay unas leyes estructuradas desde el principio de los tiempos. Hay una inteligencia discernitiva que sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces una persona elige el camino de la izquierda o el camino del mal, no serán los señores del karma que le castigan por aquello, sino que será él mismo que se castiga en virtud de sus actos. Estamos aplicando la ley en su sentido más estricto, siendo esta ley la expresión de los señores del karma, y que por lo tanto nosotros lo único que debemos hacer es adaptarnos serenamente a las leyes del karma, y no será oponiéndonos a la ley, sino aceptando noblemente la ley y trabajando en favor de la ley, trabajando constantemente para liberarnos de todo cuanto segregó el pasado y que constituye todavía parte de nuestro código genético, hasta llegar a la concepción serena de que el día que nuestro código genético esté libre por completo de las asperezas, de las rugosidades, de un pasado corrupto, entonces automáticamente vendrá la salvaguarda de la ley, o la bienaventuranza, o la perfección, o el nirvana. De momento sabemos que no estamos de acuerdo con la ley. Tenemos la ley porque tenemos el castigo que nosotros mismos nos hemos impuesto. Pero, por otra parte, a medida que penetremos en el sendero esotérico, nos daremos cuenta que en virtud de los actos de sacrificio verificados en favor de los demás, estamos redimiendo nuestro código genético. Estamos limpiando el alma del pecado, como suele decirse en terminología mística. Nos estamos convirtiendo en servidores de la ley. Pues casi ho he contestat ara parlant. Ai, perdó. Casi lo has contestado ahora, no lo que iba a decir. Que, por ejemplo, el alma, como has dicho también tú antes, de que escoge unos momentos determinados para nacer. Entonces los devas, que son constructores, creo yo
que deben hacer servir ya un tipo de energía que aquel alma ya tiene predispuesta para nacer. Entonces por eso se nace de una raza, de una manera, de una forma. Y además pues genéticamente también tenemos que el átomo permanente debe llevar ya la energía esa como naceremos. Entonces no, ya es una cosa lógica porque uno nace de una manera u otra. Y después, por ejemplo, también he pensado que nacer, por ejemplo, antes o después también puede ser que se puede acelerar el proceso y que si los planetas influyen antes de nacer, igual deben influir después, con más razón, ¿no? Seguramente. No podemos guardar. Usted, perdón. ¿Puedo yo hablar también? Porque Sí, como sí. veo tan interés en esto de la reencarnación, el nacimiento, de todo esto, que yo lo he experimentado, quizá dicen oír lo que yo sé, yo digo, si no, me callo. ¿De qué? Como veo que están tan interesados en que la reencarnación, en reencarnarse, el proceso de todo, del mundo de reencarnación, de la concepción, todo esto, yo lo he experimentado. Yo también lo he experimentado, pero yo no lo explico esto, porque es cosa muy personal. Bueno, yo No lo me digo refiero a esto, porque como veo que quedas distinto. Bueno, pero si usted no sabe, pues no os cuenta. Porque para mí esto es muy personal. Bueno, pero... Un momento, por favor. Por favor. Todas las personas tenemos un pasado realmente. Este pasado obedece a causas que se pierden en la lejanía de los tiempos. La mayoría de personas están intrigadas para saber lo que han sido en vidas pasadas. Y para mí, desde el ángulo esotérico, eso no tiene importancia. Porque los presentes somos lo que fuimos en el pasado. Más la suma de todo cuanto fuimos en el pasado. Entonces, ¿para qué nos interesa una pequeña vida pasada? Sí, tenemos la longitud extraordinaria de todas nuestras vidas. Yo no me refiero a esto. Bueno, sí, lo sé el otro día. No me refiero a esto. Bueno, pues ya lo sé que lo va a decir, por favor. Explíqueselo. No, mira, yo si lo quieren lo cuento. Pero Sí, digo, si no fuese personal. no, personal, es esto que parece como si tan... No es el misterio. El misterio, Está la concepción de ti. existe un misterio. Bueno, de acuerdo. Usted va a explicar qué fue en vida pasada o fue esto otro. No. O qué No, ha porque sido. no recuerdo, yo solamente recuerdo un día de morir. Lo que demuestra que demasiado no es renacimiento. Nada más. Entonces, cuando el proceso este de volverse a una antes de encarnar. Bien, todos tenemos, digo, un pasado. Cuando seamos iniciados, este pasado está tan claramente a nuestra vista como el futuro lo será también, como es en el presente. Y lo explicaré por qué. Porque la evolución se mide por la longitud de la línea vertical de nuestra conciencia, en oposición a la vida horizontal de la materia. Y sería esto entonces. Conciencia vertical, conciencia espiritual tirando hacia arriba. Conciencia material que tira siempre o a la izquierda o a la derecha en el sentido, digamos, horizontal. Si suponemos que aquí está el pasado y aquí está el futuro, lógicamente, a medida que avanzamos hacia arriba, hemos llegado aquí suponiendo. Se nos crea un triángulo equilátero. La percepción del pasado, A. Y la percepción del futuro, A. Pero ¿qué sucede cuando ascendemos aquí? La conciencia está aquí ahora. Más longitud en el tiempo. ¿Qué importancia tiene del ángulo espiritual?
Nos movemos en las redes químicas del tiempo. ¿No será más importante trabajar hacia arriba constantemente? Porque en la medida que yo me vaya elevando, y la veré conmigo a todos mis hermanos, como decía el Cristo. Yo sepa, Cristo jamás hizo mención de sus grandes cualidades. Se revelaba como si revela la luz a través de una lámpara. Era la luz. Y tenía unos poderes extraordinarios. Hablando de Cristo. Sí, bueno, pero es que ahora se va por la rama. Entonces, yo estoy diciendo algo que puede interesar, no a usted, a todos los demás. Usted, mire, por favor. Aquí hay unas personas que están escuchando. Yo le ofrezco aquí, le digo que quiera, que haya una conferencia sobre lo que usted experimenta. Y usted delante de esas personas explica lo que tiene que decir. Pero usted, como decía, como si yo fuera algo que no era la vida. No, eso no digo nada yo. Otra. Bueno, ya. El momento de nacer, todo esto que es tan misterioso, no. ¿Usted dice que es misterioso? No. ¿Y qué garantías tiene que ser verdad eso? ¿Qué garantía nos da ustedes de que es verdad eso? Ah, no. Ni palabra yo no. No, palabra no. Bueno, pues yo le acepto que sea verdad. ¿Y qué más? ¿Qué sucede más? Yo también pido la palabra. Sí, Si acaso puedo dar mi opinión, creo que, por ejemplo, suponemos que yo me acuerde de mi pasado y de mi nacimiento. Supongamos que me acuerde, o que lo crea yo que me acuerdo. Para los demás no es una cosa que ellos lo pueden dilucidar, mientras que una explicación de todos los trabajos que suceden, entonces cada uno puede entonces analizar por su propia cuenta. Más bien que mi propia experiencia, la mía solo, no le sirve a nadie. Una exposición de todas las cosas que suceden, sí. Yo quería exponer que esto de reencarnarse, de venir a la vida, no es tan misterio como esto. Para usted no lo es. Para usted no lo es. Usted cree, puede ser Por favor, no quiero diálogos, vale. Puede ser un espejismo. Usted cree también. Un momentito. Hablaste hace un mes en la pasada charla cómo al final de una vida todos los deseos se quedan pendientes. Se crea en el Kamaloka y en el de Bacán una esfera de bacánica en la cual todos estos deseos y aspiraciones quedan completados y se llega a la conciencia causal, podemos decir, limpios. Sí. A mí hay una pregunta que siempre me ha intrigado muchísimo, es lo que se habla de la identidad. Si realmente todas las aspiraciones, deseos han quedado consumados, han quedado limpios, ¿qué le impulsa al alma a volver a tomar cuerpo? Sí, pero he dicho que quedaba en la filtración o código. Por favor, que estamos hablando. La pregunta es muy correcta y vamos a tratar de responderla correctamente. En primer lugar, te he dicho que hay un nivel de filtración. Y en el de Bacán solamente pueden penetrar las cualidades. No digo que se liberen los defectos, sino que quedan en los niveles de filtración, constituyendo el código genético, el cual será la expresión de los átomos permanentes. Es decir, que cuando renace el ser, tiene que recoger su karma, porque aquello no podía penetrar en el de Bacán. Es decir, que queda en cada nivel, para cada alma, queda el recuerdo de aquello que no fue consumado, de que constituyó algo que no puede penetrar en el de Bacán. Y el de Bacán solamente penetra las cualidades que ha ganado el alma durante el proceso de la encarnación. Está reproduciendo sus cualidades, y dentro de las cualidades está creando su esfera. Pero esto no libera el karma. El karma está en los niveles de filtración. Es decir, en el Kamaloka. No queda perfecta el alma. Solamente perfecta transitoriamente porque ha abandonado todo aquello que constituye una parte grosera que no podía penetrar también. Y entonces ha gozado del fruto de sus cualidades. No puede gozar del fruto de sus defectos, como en el caso del mago negro. Porque hay un de Bacán que hay un Arichi, lo dijimos el mes pasado. En el nivel inferior, donde no hay nivel de filtración para el mago negro, ha quedado circunscrita la esfera de Arichi, o la esfera de los magos negros. En tanto, el alma se ha remontado y ha
acuerdo con sus cualidades ganadas a fuerza de sacrificio. Pero siempre queda en los niveles de filtración aquello que no pudo penetrar en el de Bacán. El alma se liberó transitoriamente de aquel bagaje. Pero al regresar, tiene que recoger aquello fruto de la acción. Existe la experiencia de bacánica, la satisfacción de bacánica. ¿De acuerdo? Pero entonces, por el solo hecho de la contrición, que no es acción, es una acción, si acaso, de tipo mental, no se ha podido liberar todo el esquema de aquello que construimos. Y entonces existe lo que llamamos el pasado del alma, que penetra en la conciencia. A medida que va robusteciéndose el cuerpo, va pasando los años, y va adquiriendo la consecuencia de lo que fue. Y eso es el karma, verdaderamente. Nace con un equipo completamente nuevo. Pero, acordemos, que nuestro sistema solar lleva todavía el estigma del pasado universo. Y que, por lo tanto, si analizamos el asunto desde el punto de vista cósmico, veremos que los propios logos están atravesando estas esferas, donde dejan parte de su acción incompleta. Y penetran en el gran pralaya, desde el devacán de los logos. Pero al regresar, se llevan aquello que constituye la textura del nuevo universo. Los vehículos son nuevos, pero queda un recuerdo. Era el karma de los logos del pasado. Es la ley se aplica igualmente a un hombre que a un logos, que a un sistema lógico, un sistema de universos. La ley es la misma. Lo que pasa es que quizá el mes pasado no hice un gran énfasis sobre esta cuestión, porque esperaba decirlo hoy al hablar de los niveles de filtración y de los códigos genéticos. Porque un código genético está enlazado por un lado con el átomo permanente y por el otro con el contexto de lo pasado. Y entonces el código genético y aquello pasado constituyen una unidad. Y eso se recoge cuando el alma reencarna. Es un pez prendido en sus propias redes. No sé si... Es que hay que analizar... El impulso del alma, entonces, era la complementación de este karma. Exacto. Pero entonces, llegaría un momento que, o la vida crea también karma. O sea, hay una necesidad de experimentación por parte del alma. Porque el logos está creando karma también, la vida para nosotros. Y sin embargo está creando karma, el logos. O sea, ahí podemos decir que había un saldo en una vida concreta de un karma positivo, un karma negativo, o una anulación de karma y una creación de karma. Exacto, es así. Como síntesis. Como síntesis. Y un código genético es una síntesis. Porque no nos dan más de lo que merecemos. Y nosotros no podemos dar más de lo que podamos contener dentro del corazón de nuestra mente. No somos dioses. Y si se nos dice que los propios dioses están sujetos a karma, están sujetos al proceso de la ley, entonces, cuando en los libros ocultos se nos dice nuestro universo viene teñido por el karma del universo anterior, aquello que no consuma luego en el proceso de filtración, y sin embargo penetra en la gran pralaya, y vino la gran pralaya y fue descendiendo hasta llegar a la esfera más densa para constituir su cuerpo físico, que es el universo. Son los libros antiguos, están llenos los grandes compuestos psicológicos de los grandes logos, digamos, con su expresión que está más allá de la razón del hombre, pero que por unas ciertas leyes de nuestro universo, que es la ley de analogía, podemos adquirir el conocimiento de todo cuanto existe, de todo cuanto es y quizá de todo cuanto será, porque se nos habla de un tercer universo, del cual formaremos parte seguramente. Entonces conocemos un universo pasado, un universo del presente teñido por los efectos kármicos del pasado, y seguramente un universo del futuro que vendrá teñido por el compuesto kármico no diluido completamente de este universo actual. Solamente hay que utilizar la ley de analogía y tratando de profundizar.
En todo caso es fácil de comprender. Y esto, si ustedes lo analizan, dan cierta manera, no sé si te contestas tú, dan cierta manera un aspecto que la ciencia desconoce todavía. Porque admite los 9 meses y el sistema de gestación. Pero no puede penetrarte en los niveles, digamos, de la concepción. No puede penetrarte en el de Bacán.